Y de la Patria se abre la sesión. Secretario. Buenas tardes, presidente, senadores, ministra, buenas tardes. El miércoles recién pasado... Les pido silencio, por favor, en la sala. Estimados, les pido silencio, por favor. Secretario. En la última sesión de sala ingresó a trámite legislativo la moción de los senadores señores Flores, Espinosa, Kass, Keitel y Osandón, con la que se inicia un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de perfeccionar la tipificación y persecución penal de conductas terroristas. También se hizo presente la urgencia para 4 proyectos de ley. Las 2 discusiones inmediatas de los proyectos que están en tabla hoy día. También discusión inmediata para el proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica en relación con el crimen organizado, que está en tabla de esta comisión para el miércoles de esta semana. Y la urgencia suma para el proyecto suma para el que crea el subsistema de inteligencia económica, que está en tabla para el proyecto de hoy, y suma también para el proyecto sobre seguridad privada, que está en tabla en la comisión para su sesión del día de mañana. Por otra parte, la ministra de Obras Públicas hizo llegar sus excusas respecto de la invitación que se le formulara para ver el proyecto de concesionarias el día de mañana y propone que en su reemplazo sea recibido el señor subsecretario de esa Secretaría de Estado. Y llegó también de la Oficina de Información, Análisis y Asesorías Presupuestarias del Senado todos los documentos recepcionados en los últimos 2 meses relativos a las obligaciones de información establecidas en la Ley de Presupuesto en el ámbito de la seguridad pública. Esta información fue reenviada a las casillas electrónicas de los miembros de la comisión. Lo mismo que una presentación de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública. Esta asociación gremial formula una serie de críticas al proyecto en debate que impone a las concesionarias de obras viales obligaciones en materia de seguridad. Eso es, presidente. Muy bien. Damos el saludo a la ministra de Interior, al subsecretario, a los colegas aquí presentes. El día de hoy tenemos en tabla 2 proyectos de ley. Vamos a comenzar por aquel que se encuentra en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados para las personas o para ocasionar daño en las cosas durante reuniones de lugares públicos. Tenemos invitados también, secretario, para esta primera proyecto de ley y después tenemos el proyecto de las cámaras corporales de carabineros. Así es, presidente. Respecto del punto 1, ya señalado por usted, nos acompaña la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, quien viene acompañado a su vez del señor subsecretario de la cartera del Interior, el profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor Antonio Bascuñán. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Y el alto funcionario del Ministerio Público, don Ignacio Castillo. ¿Dónde está Ignacio, que no lo vemos? Lo invitamos a acompañarnos en la mesa, don Ignacio, no sea tan tímido. ¿Les parece que le demos la palabra primero a la ministra del Interior, que nos acompaña el día de hoy, y después vamos a seguir en orden dando las exposiciones pertinentes? Ministra, la escuchamos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, presidente. Bueno, muchas gracias por esta sesión. Estos 2 proyectos son... Decía que son importantes estos 2 proyectos. Ambos forman parte de la agenda priorizada de iniciativas y son proyectos relativamente breves que esperaríamos que se les dé la tramitación más rápida posible, así lo logramos hacer también en la Cámara de Diputados.
Yo lamentablemente no voy a poder permanecer hasta el final de la sesión, pero va a permanecer el subsecretario para la segunda parte, donde se va a ver el proyecto de cámaras corporales. Saludar también al abogado Antonio Bascuñán, que está conectado aquí por el Zoom, y relatar brevemente en qué consiste este primer proyecto de porte de combustible. Este proyecto, presidente, lo que quiere es fortalecer el derecho a reunión, fortalecerlo desde el punto de vista de dar seguridad a las personas que participan en las reuniones públicas, dar protección también a quienes no participan y se encuentran en esos lugares, y también a las fuerzas de orden que les toca, digamos, hacer el cuidado de la seguridad en estos eventos. El derecho a reunión en Chile está consagrado en el sentido de que las personas tienen derecho a reunirse en el espacio público pacíficamente y sin armas. Y una de las experiencias que tenemos es que muy habitualmente este derecho es perturbado porque se utilizan en el contexto de manifestaciones las bombas incendiarias, conocidas como bombas Molotov, que son fuertemente sancionadas en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, la labor preventiva se hace insuficiente si sancionamos solamente una vez que estas bombas se activan, o bien cuando las personas portan los elementos para, digamos, armarlas, pero se exige para poder fiscalizarlo que estén todos los elementos juntos, y eso en la práctica conlleva que se organizan grupos de personas, llevan los elementos por separado y por lo tanto es imposible esta fiscalización porque en la práctica las personas no llevan todos los elementos una misma persona, sino que personas distintas. Cuando se analizó esta iniciativa se vieron bastantes fórmulas distintas para tratar esto. En un primer momento se propuso que todos los elementos que podían contribuir a construir estas bombas incendiarias se sancionaran, pero eso es prácticamente imposible porque algunos de los elementos que se utilizan son de un uso muy generalizado. Por ejemplo, la mecha. Cualquier tejido puede ser una mecha, cualquier polera puede ser una mecha, por decir algo. O la botella. Cualquier persona puede ir con una botella para un uso habitual de consumo de agua, que es además muy frecuente en estos eventos masivos que son las manifestaciones. Entonces, en definitiva, se llegó a la definición de que el elemento central diferenciador de una bomba de este tipo es el combustible que se utiliza, y esta normativa se ha hecho centrada en el porte de combustible, transformándolo en un hecho punible, en una falta penal. Una falta penal no es una falta cualquiera, es una falta que está en el Código Penal, aquí se parte modificando el Código Penal, pero es una falta que se sanciona con una multa, que en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados esa multa se elevó respecto a la propuesta original, quedó de 10 a 20 UTM, si no me equivoco. Sí. Y por otra parte, como todos sabemos que el combustible que se ocupa para estas bombas es de uso habitual, esta falta queda, tiene como exigencia dos condiciones adicionales: que este porte se dé de forma injustificada, es decir, que la persona no pueda dar una razón, comprensible de por qué estaba aportando este elemento, y en segundo lugar, que se dé en el contexto de una reunión pública, es decir, de una manifestación. Cuando se dan todos estos elementos, se provoca la falta. Adicionalmente, el proyecto contiene una modificación del Código Procesal Penal para permitir que en este caso, pese a tratarse de una falta penal, se pueda habilitar la detención de la persona que está realizando este porte. En general, las faltas no habilitan a detener. En este caso, lo habilitaría. Adicionalmente, el Ejecutivo ha tomado un compromiso que es de resorte, solo nuestro, que cuando se apruebe este proyecto vamos a realizar una modificación del decreto 1086 del año 1983, que es el que regula las reuniones públicas, para establecer ahí como una conducta prohibida
el porte de combustible en las reuniones públicas. Ahí va a quedar coherente el ordenamiento porque este decreto que regula las condiciones en que se puede ejercer este derecho va a establecer que no se puede portar combustible y el Código Penal va a recoger esto en esta falta penal y el Código de Procedimiento Penal va a hacer lo propio respecto a la posibilidad de detener. Por último, presidente, decir que hay una incorporación que hizo la Cámara de Diputados, producto de una indicación parlamentaria, para transformar esto en un delito con penas privativas de libertad. Además de las, digamos, objeciones de fondo que tenemos respecto de esto, que nos parece que es desmedido, que un acto de preparación como este, que habitualmente en nuestra legislación los actos de preparación no son sancionados, se le dé una pena privativa de libertad. Pero incluso si alguien es partidario de esa idea, esta indicación se aprobó pese a ser contradictoria con el corazón del proyecto que ya estaba aprobado. En ese sentido, el Ejecutivo hizo un reparo de inconstitucionalidad y además hicimos un reparo de inconstitucionalidad en el sentido de que esto era contrario a las ideas matrices, porque este es un proyecto que tiene por objeto crear una falta penal. Entonces, si uno quiere crear un delito, ese sería por lo menos otro proyecto, ¿no? Tiene un propósito distinto. Ambas aprehensiones planteadas por el Ejecutivo fueron respaldadas por la Secretaría de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Pese a eso, se votó la admisibilidad y posteriormente se votó favorablemente y la Sala también la aprobó. Eso es, presidente. Muchas gracias, ministra. Le damos entonces ahora la palabra a don Antonio, que lo veo ahí por Zoom. Bienvenido, Antonio. Señor presidente, muy buenas tardes. Por su intermedio cumplo con saludar a los demás señores senadores, a la señora ministra, al señor subsecretario, representante del Ministerio Público, al señor secretario de la Comisión y a los demás funcionarios de la corporación. Señor presidente, quisiera, en relación con el proyecto que se me ha invitado a realizar comentarios u observaciones, invitación que agradezco, es un honor siempre ser invitado a esta comisión. Quisiera primero formular una observación de alcance muy general. Señor presidente, esta materia que se está regulando es una más de las evidencias de la necesidad de un cuerpo normativo de intervenciones de policía respecto del control de situaciones peligrosas, que es distinto de la intervención de la policía en la investigación o en la persecución de delitos ya cometidos. En la primera modificación que se hizo al Código Procesal Penal, se hizo ver que no era razonable confundir legislación penal con legislación de policía, que es legislación puramente preventiva y no represiva, o sea, no reactiva a hechos pasados, sino que es preventiva de hechos futuros, y que sigue una lógica, en tanto preventiva, una lógica solo de proporcionalidad y no de culpabilidad, o sea, de proporcionalidad, afectación de derechos fundamentales con criterios prospectivos de proporcionalidad. Nunca el derecho chileno desde entonces no ha conocido, es decir, desde el principio de este siglo, no ha conocido un cuerpo de regulación de intervención de policía, o sea, puramente preventiva, y entonces cuando tiene necesidades de intervención de policía, este es un caso preciso, esta es una situación en que hay un comportamiento que desde el punto de vista de su contexto resulta peligroso, y por lo tanto es necesario que haya una intervención de la fuerza pública neutralizando ese peligro. Se recurre a la legislación penal y se recurre también al Código Procesal Penal. No voy a hacer una objeción de principio respecto de este recurso de política legislativa que se está haciendo, simplemente cumplo con señalar al gobierno y también a la Comisión de Seguridad que es el lugar preciso para proceder a un trabajo futuro de un cuerpo general de intervención de policía que, cuando se trata de situaciones peligrosas que requieren ser neutralizadas por la intervención de la fuerza pública, deberíamos tener un estatuto legal específico para ese tipo de intervenciones, diferenciado del estatuto punitivo que es represivo y del proceso penal que tiene por objetivo la investigación para legitimar la reacción represiva. Dicho eso, señor presidente, es obvio que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en su primer artículo tiene una inconsistencia. Es decir, si se va a decidir utilizar la tipificación de este comportamiento peligroso para legitimar la intervención de la policía, o bien se lo tipifica como un simple delito, o bien se lo tipifica como una falta.
pero no es congruente tipificarlo a la vez, el mismo comportamiento, como simple delito y como falta. El gobierno es partidario de su tipificación como falta, y desde el punto de vista de la observación, de la primera observación que realicé, lo más prudente y lo más proporcionado es efectivamente tipificarlo como falta, porque su tipificación como falta, unida a la nueva regla que se introduce en el Código Procesal Penal, es el mínimo necesario para que se produzca la legitimación legal de la intervención preventiva de la policía. Esto es un delito evidentemente de peligro que ni siquiera alcanza el nivel de peligrosidad de las etapas de preparación, porque no exigen su tipificación la acreditación de comportamientos que demuestren un propósito de cometer intencionalmente ciertos delitos, como sería la conspiración o la proposición, sino que se trata simplemente de una situación de peligro concreto, que es que en un determinado contexto, el de la reunión en un lugar público, se porte combustible, y entonces se legitima la intervención de la policía deteniendo al portador del combustible, lo cual es el objetivo de política legislativa perseguido, desde el punto de vista de la menor afectación posible, racionalmente posible, de derechos fundamentales, y por eso, a juicio de quien emite esta opinión, lo razonable es optar por la vía más prudente y más proporcionada, que es la tipificación como falta. Eso en términos generales, señor presidente. Dos observaciones muy breves de técnica legislativa. La tipificación que se hace de la falta podría ser simplificada, y su simplificación convendría también para que fuera enteramente operativa la regla para proceder a la detención del portador del combustible. Esa simplificación no requeriría, primero, hablar en términos singulares, con ocasión de una reunión en un lugar público, y no hablar en términos plurales, porque eso podría dar lugar a la interpretación de que se requiere habitualidad. Si se habla de reuniones en lugares públicos, podría dar lugar a la interpretación de que se requiere habitualidad, y ese no es el propósito de la regla. El propósito de la regla es habilitar la detención del portador individual en la situación individual de peligro detectada en la reunión. Eso en primer lugar. Hablar de con ocasión también es una terminología más usual en la tipificación de los delitos que hablar en contexto, hablar con ocasión de una reunión. También en relación con esta falta sería conveniente, señor presidente, que el legislador explícitamente dijera al aplicador de la regla si considera que se trata de una sanción supletoria, o sea, que se aplica en subsidio de ser aplicables otras sanciones más severas, o si se trata de una sanción que quiere que incida agravatoriamente en el régimen penal si es que hubiera sanciones adicionales. En el primer caso, la frase sería, no, siempre que el hecho no estuviera sancionado con otra pena mayor. En el segundo caso, la frase con la cual terminaría el artículo debería ser sin perjuicio de las demás penas que corresponda aplicar al hecho. Es importante que el legislador indique en este caso que esta es una figura de peligro si estima que ese peligro califica el uso del combustible en la comisión de atentados contra las personas o cosas, o que es simplemente una regla supletoria, y que cuando se realizan tipos o de lesiones o de homicidios o de daños o de incendios, entonces procede la aplicación de esos tipos y no la aplicación de esta falta. Eso a juicio de esta observación sería conveniente que el legislador explicitara. Finalmente, señor presidente, en lo que respecta a la autorización para la detención que se introduce en el inciso cuarto del artículo 134 del Código Procesal Penal, es indispensable cambiar. Esto parece puede ser considerado como una consideración acribística, pero hay un error en la cita del artículo 494 ter en la secuencia que corresponde citarlo. Me explico. Aparece citado el artículo 494 quater, que es el que se está introduciendo en el Código Penal, aparece citado luego de la cita al artículo 494 número 19. Y eso se debe, señor presidente, a que en el mensaje del presidente de la República esta falta iba en el artículo 494 número 22.
y por eso era lógico mencionar al número 22 después del número 19, más bien después de las excepciones al número 19, como están establecidas en el Código Procesal Penal. Pero ahora ya no es el número 22 del artículo 494, sino que es un nuevo artículo 494 quater, y por lo tanto corresponde mencionarlo después de la mención al artículo 494 bis. Si uno lo hace así, que es el orden, digamos, que es la secuencia ordinal de los números del articulado, si uno lo hace así, se elimina toda posible duda de inteligencia de la cita, porque de otro modo no queda extraña la mención al artículo 494 quater, porque pareciera ser una excepción al artículo 494 número 19, en la ubicación en que se lo coloca. Y eso induce al intérprete naturalmente a una confusión. Esa confusión se remedia muy fácil si es que se cita el 494 quater en el orden, digamos, en la secuencia ordinal que le corresponde dentro del artículo 134 del Código Procesal Penal. De ese modo, entonces, queda fácilmente inteligible la situación de la nueva regla. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Antonio Bascuñán. Le ofrezco la palabra a los colegas senadores, en caso de que alguien quiera hacer uso de ella. Perdón. Don Ignacio, representante del Ministerio Público, la palabra es suya. Y le agradezco, profesor, y particularmente también la última parte que creo que era relevante para asegurarnos de la coherencia del texto. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo al resto de los integrantes de la comisión y a los invitados a la misma. Presidente, la verdad que después de lo que ha señalado el profesor Bascuñán es poco lo que a uno le queda por decir. Efectivamente, la impresión del Ministerio Público es que el estado actual del proyecto de ley en cuanto regula la conducta típica o la que se pretende tipificar en los artículos 488 bis y 494 quater produce una inconsistencia normativa que, digamos por así decirlo, que debe necesariamente ser resuelta por parte del legislador. Ambos tipos penales derechamente no pueden subsistir. Conjuntamente, me refiero, ¿cierto? También, efectivamente, la propuesta que el profesor Bascuñán hace, que es la que tuvimos a la vista, creo que resuelve bien algunos de los problemas que nosotros también habíamos advertido, particularmente si es que esta comisión lo entendía esto como una falta. Esto es básicamente la cuestión vinculada con el reenvío al artículo 134 del Código Procesal Penal para los efectos de poder detener respecto a una falta que en la redacción que quedó de la Cámara, digamos por así decirlo, más de alguna duda hermenéutica iba a generar en términos de si efectivamente procedía o no la detención en este tipo de cosas. Por lo tanto, resolver eso parece ser una cuestión absolutamente necesaria. Y, como le digo, el resto de la propuesta del profesor Bascuñán parece una propuesta que además resuelve también un problema de la tipicidad propiamente tal, que tiene que ver con definir si es que efectivamente esta falta va a ser una falta que finalmente puede agravar algún otro delito o de alguna manera se va a subsumir, para decirlo en términos sencillos, con el otro delito, con, por ejemplo, algún delito de la ley de armas, para los efectos de que ese delito ya tiene una pena suficientemente que estaría absorbida por este delito. Finalmente, presidente, dos cosas que a nosotros nos parece importante destacar, según lo que se me ha encargado. Por un lado, también vale la pena destacar, y creo que tiene que ver con lo que decía el profesor Bascuñán al principio, esto es el límite o el confín difuso que hay entre las cuestiones preventivo-policiales y las cuestiones, por así decirlo, propiamente de la persecución penal, y sea que este proyecto lo resuelva como una falta, como un delito, esto podría eventualmente, esta conducta podría ser objeto de un control de identidad, lo cual ya de alguna manera refuerza, ¿cierto?, el carácter, por así decirlo, preventivo que tiene el ejercicio, digamos, de la función policial, básicamente porque, como ustedes bien saben, el control de identidad se puede realizar tanto tratándose de crímenes, simple delito o faltas. Por tanto, si el legislador considera alguna falta, eso ya podría estar dentro del contexto del control de identidad, lo cual refuerza el carácter preventivo que tendría esta norma. Pero además también permitiría, por así decirlo, una respuesta anticipada por parte de la policía, que creo es también lo que el proyecto buscaba originalmente. Lo que sí también nos parece importante destacar, presidente, y con esto termino, es que indudablemente me parece importante que la Comisión sepa que que en el caso que se trate efectivamente de una falta, como venía propuesto originalmente, incluso con las modificaciones que bien destacó el profesor Bascuñán, dado que el régimen de responsabilidad penal adolescente tiene un régimen excepcional, obviamente una falta no podría caber dentro de ello, al menos que se modificara aquel régimen especial.
Eso es, presidente, cuanto puedo informar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias al Ministerio Público también por su reflexión. Yo tengo algunas consultas, particularmente al Ministerio Público y también al profesor Bascuñán, que tiene que ver con el régimen de las faltas. Si nos pueden informar, no tengo una presunción, pero en el último año, el 2022, ¿qué porcentaje de las personas que fueron condenados con falta pagaron esas multas? Si quiere parte usted, profesor, después le doy la palabra al Ministerio Público. No tengo esa información, señor presidente. Solo quisiera observar que en este caso la función primordial de la regla es la habilitación de la detención del portador del combustible, de modo de generar el efecto de neutralización de peligro que representa, evidentemente, el porte de combustible durante una reunión. O sea, profesor, usted me está diciendo que la norma con falta lo único que permitiría es detener. Y en la práctica no pasaría absolutamente nada, porque, por lo menos yo lo que he visto en la región de la Araucanía, que la usurpación hasta el día de hoy es falta, y no he sabido nunca de que alguien pague una falta por usurpación. Más aún, la falta tiene un problema que, al no ser un delito, ni siquiera aplica las normas de reincidencia. Cuando uno tiene un delito penal, que además sabemos que cuando se condena por menos de 5 años y un día, la persona no pasa ni un día en la cárcel, en la práctica, lo que yo por eso me inclino más porque sea un delito y no una falta, en la práctica no aplican las normas de reincidencia y no aplican tampoco la realidad, o sea, todo el esfuerzo de Carabineros para poder tomar detenido a alguien, lo pillan efectivamente dirigiéndose a utilizar el combustible, porque supongo que asumimos que si vamos a hacer esta ley, es porque asumimos que el tipo iba a ocuparlo. Supongo que no estamos haciendo una ley simplemente para detener a inocentes, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que les hago es ¿qué sentido tiene hacer una ley que solo va a permitir detener a la persona, Carabineros con todo el riesgo que implica, y después no va a tener ninguna consecuencia para esa persona, porque sabemos que las faltas no se pagan en Chile? Profesor. La importancia que tiene la práctica de la detención es asegurar, desde luego, las condiciones del ejercicio de la reunión. Eso no es una cuestión irrelevante, esa es una cuestión relevante. Lo demás, señor presidente, lo demás es una cuestión de eficiencia del sistema general de la falta del régimen chileno. Y a esa cuestión se vincula también esta vinculación. Pero si se sigue la consideración del hecho como un hecho constitutivo de delito, que me imagino que la presentación o la postulación que se hace a ese respecto se refiere al cumplimiento de la pena privativa de libertad. El problema que se produce, presidente, es que usted va a tener un régimen penal enteramente desproporcionado respecto del régimen penal general de los delitos de incendio, de los delitos de daño, de los delitos de lesiones. Porque lo que va a tener es la sanción del porte de combustible en una determinada circunstancia, con una pena que, dadas las escalas de penas del régimen, va a ser probablemente una pena mayor que la pena que correspondería por una tentativa de delito de incendio en el grado medio, del delito de daño, incluso no en el grado medio también de los hechos, y desde luego de delitos de lesiones, incluso de lesiones simplemente graves. Entonces, la pregunta en lo central es, ¿qué sacrifica usted? Usted sacrifica, ¿no?, las consideraciones, por decirlo así, preventivo especiales respecto del detenido o condenado por la falta, o sacrifica toda la sistemática y la proporcionalidad del derecho chileno en relación con delitos de daño, de lesiones y de incendio. O sea, va a quedar claramente con un delito de pena desproporcionada como interacción. Recuerde que respecto del uso del combustible, usted tiene, o sea, si el combustible se usa, usted ya tiene los recursos, desde la ley de armas hasta el Código Penal, para reaccionar punitivamente contra precisamente el uso del combustible. Esta es una etapa enteramente previa al uso del combustible, incluso previa al principio de ejecución del delito de lesiones, de daño o de incendio. Y entonces, si está interviniendo en este punto, está interviniendo en algo que desde la perspectiva del propio sistema del Código Penal no merece una pena tan severa como ni siquiera la pena de la tentativa.
Luego lo razonable es la intervención policial para conjurar el peligro. Como le digo, si ese peligro ha rebasado el umbral, ¿no?, de gravedad y ya es tentativa o ya es delito consumado de daño, incendio o lesiones, bueno, entonces tiene la regulación del Código Penal para hacer frente a ello y eventualmente después también, ¿no?, hacer aplicables los estatutos de reincidencia en la régimen de pena sustitutiva. O sea, el hecho de que se aplique esta falta no implica que no se vayan a aplicar las demás disposiciones cuando se use efectivamente el combustible. Muchas gracias, profesor. Le doy la palabra después, ministra, pero primero que el Ministerio Público responda a la misma pregunta que hice sobre las faltas. Sí, presidente, sin perjuicio, por su intermedio, señor presidente, sin perjuicio de que haré las consultas a la División de Estudio respecto de los antecedentes estadísticos que usted ha requerido, que desde luego no los traje. Lo cierto es que, además del hecho de que efectivamente, como usted bien dice, hay evidentes diferencias entre el tratamiento como un simple delito y como una falta, lo cierto es que la falta bien regulada no solamente habilitaría para los efectos de detener, sino que además también respecto de ella se procede, digamos, en términos generales a través de un procedimiento de extrema simplificación, que es el procedimiento monitorio, que es básicamente justamente para aquellos casos en los cuales el Ministerio Público requiere pena de multa, que importa para todos los efectos una condena incluso anticipadamente al ejercicio de la defensa por parte del imputado. O sea, básicamente por el solo, lo voy a decir así, corregido que sea el proyecto, si el imputado es detenido, ¿cierto?, en este contexto no solamente va a poder ser detenido, sino que además con la información que aparece del parte policial, que da cuenta de la existencia de este delito, de esta falta, perdón, ¿cierto?, por ese solo hecho, en razón de lo que dispone el Código Procesal Penal en el capítulo sobre procedimiento simplificado y en el ítem sobre procedimiento monitorio, efectivamente se le puede imponer inmediatamente o requerir inmediatamente de una sentencia sin que se requiera efectivamente incluso el ejercicio del juicio respecto de él. Por tanto, es un procedimiento que, tratándose obviamente de ese tipo de sanciones, esto es multa, efectivamente incluso es más simplificado que cualquier otro procedimiento que contempla nuestro sistema procesal penal. Ministra. Sí, presidente. Dos cosas respecto de esto. En relación a lo último, hay una dimensión que tener presente en este tipo de normas como la que estamos evaluando hoy día, y es que esto cae y es administrado posteriormente por un sistema penal que tiene que administrar múltiples mandatos. El que le elevemos la pena de una forma desproporcionada en relación a otras acciones, digamos, de mayor gravedad, a esta acción no va a ayudar a que ese principio de eficiencia mejore. Probablemente va a empeorar esa situación, porque esto cae al final en los mismos tribunales que tienen que administrar todos los delitos y todas las necesidades que tenemos hoy día en materia de persecución penal. Entonces, lo que se busca aquí es un tipo de sanción proporcionada, que desde el punto de vista de su administración sea más sencilla, que tenga mecanismos de escalamiento como los que se acaban de mencionar, porque es posible arrestar a una persona que tiene, digamos, multas impagas. Pero además quiero recordar dos elementos adicionales. El primero es que en el delito de usurpación no está habilitada la detención, presidente. Entonces, lo que aquí se puede hacer, en la usurpación no se puede hacer. Gran parte de la razón por la cual estamos discutiendo el régimen del delito de usurpación es para habilitar la detención. Hoy día no es posible. Las personas son evacuadas del lugar, desalojadas y quedan en libertad. Aquí vamos a posibilitar la detención. Y en segundo lugar, recordar que el Gobierno tiene un compromiso, que es parte del compromiso transversal, no de la agenda priorizada, de presentar un proyecto respecto de las personas que tienen detenciones múltiples, para que este elemento sea considerado cuando se analiza por parte de los jueces la libertad provisional. Eso con motivo de que sabemos que hay muchos casos de personas que tienen antecedentes reiterados de detenciones que por distintas razones no terminan en condena, pero este es un indicador que los jueces debieran tener en consideración respecto a la peligrosidad de una persona. Ahora, ese es un proyecto posterior que está comprometido y que el Ejecutivo va a presentar efectivamente y que podría permitir un tratamiento más sistemático de este tema, no solo respecto de esta falta, sino también de todas aquellas que ameriten detención y también de delitos que ameritan detención y que después por distintas razones no se traducen en condena. Senador Osondón. Sí, mire, solo un comentario. Lo que pasa es que yo creo que esta legislación, yo me acuerdo cuando la ministra nos presentó cuando estábamos en la mesa esta idea. Si el tema aquí es que
¿para qué se lleva combustible cuando ese combustible, porque yo creo que aquí lo que hay que especificar, más que en un lugar público, es un lugar público en el cual hay una manifestación. Hay que especificar. Pública se llama. Reunión pública. O sea, una reunión pública. Pero eso es una arma mortal, pues. El llevar benzina es para hacer una bomba molotov y que puede quemar a una persona. ¿Cómo no va a ser un delito eso? Perdón. O sea, eso es homicida, es un tipo de arma, digamos, lo que lleva. Entonces yo creo que en esto hay que ser duro y que el que sepa que lleva benzina a una manifestación es una falta, es un delito grave. Así de claro. Porque no es la bomba molotov mata. Es un tema, es como que, no sé, es un arma, es otro tipo de arma, ¿no? Yo le diría que es mucho más peligroso que un arma blanca, por ejemplo, porque puede quemar viva a una persona, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay que adaptar la legislación a la realidad de lo que está pasando. O sea, no puede ser que alguien llegue a la Plaza Italia a una manifestación con benzina y diga que después va a ir a cortar el pasto a la casa. Yo me acuerdo perfectamente del argumento que dio la ministra cuando estuvimos en esa reunión y la defensa que hicieron algunas personas, algunas diputadas, de que no era pecado, que era una cosa muy simple, que uno podía ir con benzina. No, no es así. Yo creo que hoy día habría que preguntarle a los carabineros que les tiran las bombas al cuerpo. ¿Qué es lo que es eso? Intento de asesinato. Aunque no se quiera reconocer, pero es un intento de asesinato. Yo le tiro una bomba molotov a un carabinero porque quiero quemarlo, no es para asustarlo. Entonces yo sería súper firme en eso. Creo que la realidad de los hechos es distinta a la del pasado. Esto no es, a mi juicio, una falta, presidente. Gracias, senador Sondón. Le damos la bienvenida al senador Abanovich. Y me ha pedido la palabra el senador Flores. Gracias, presidente. Yo creo que dentro de la batería legislativa que tenemos que ir preparando para prevenir, pero también para combatir delitos, no solamente debe ser firme, sino que debe también procurar ser equilibrada e integrada, digamos. Y desde ese punto de vista, si bien es cierto, hemos perdido de vista el proyecto original, porque estamos obligados a trabajar sobre el artículo 1 que viene como incorporación de la Cámara respecto del 2, y claramente, como lo han dicho los distintos expositores hoy día, tenemos que resolver entre si esto es un delito o es una falta, punto, ¿no? Y creo, en estricto rigor, cuando estamos hablando, no estamos aquí debatiendo respecto de una persona que transporta una molotov, o ha lanzado una molotov, o está a punto de lanzar una molotov. Estamos hablando de alguien que porte combustible en condiciones de aptitud, te fijas, para poder cometer un atentado si es que se encuentra en una reunión pública. Estamos presumiendo de que la va a utilizar como un artefacto explosivo o incendiario. Entiendo que es así, entiendo que ese será el alcance. Por lo tanto, yo creo que transformarla en un delito a priori es una cuestión súper delicada respecto al equilibrio del proyecto, como quedaría así versus lo que corresponde efectivamente a nosotros legislar. Creo que si hoy día el porte de combustible no tiene el tratamiento que se ha propuesto en términos de registrar, de detener y de sancionar a alguien que porte combustible en esta naturaleza, no puede ser homologable a alguien que efectivamente transporte un artefacto explosivo listo para explosar o en condiciones de hacerlo. Creo que, y estoy en ese, tanto como representante del Ministerio Público como del profesor Bascuñán, digamos, yo creo que la figura de la falta la identifica, detiene, previene y es suficiente para poder iniciar un acto preventivo, ¿no? Yo creo, y aquí hago la consulta, si se tratase de un artefacto preparado efectivamente para explotar y que en base a combustible ya es otra figura distinta a lo que estamos tratando acá. Eso es, presidente, y ahí hago la consulta. Si me la puede responder tanto el profesor Bascuñán como el profesor, como el representante del Ministerio Público o del Ministerio del Interior, por su intermedio, presidente. Lo que ocurre, a ver, en resumen... Yo entendí lo que dijo, pero para que se sepa... Sí. En resumen, ya está claro que tenemos que tomar una decisión si es un nuevo delito o es una falta. De eso no queda
Distinto sería si estuviésemos hablando de un artefacto en condiciones de transformarse en un aparato explosivo o que está siendo transportado como para explotar en esa condición. No es un bidón, estamos hablando de otro tipo de preparación. Ahí me imagino que hay otra norma que la contempla y se trate entonces como un artefacto francamente explosivo y no como un combustible que pudiera generar una condición de riesgo. Entiendo que esa es la diferencia, o podría serlo, ¿no? ¿Pregunto? Sí, señor Rosendal. Yo me acuerdo cuando la ministra nos contó este proyecto y argumentó una cosa que me pareció de todo sentido común. Normalmente los que llevan la benzina o preparan la bomba no son los que la tiran. Hay que diferenciar. O sea, el que la tira muchas veces es el tonto útil, pero hay alguien que la prepara o que lleva la benzina, y para mí eso es tan delito como tirarla. Por eso que, ojo, el que prepara la bomba muchas veces no es el que la tira, por lo menos eso decían las personas que sabían de inteligencia. Entonces, por eso que esta cuestión para mí es distinto. El ir haciéndose el gringo, una manifestación, etcétera, con benzina, que claramente la intención es preparar una bomba molotov, no es lo mismo que tirarla. Son dos delitos distintos a mi juicio. Gracias. Senadora Bodanovich. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, al subsecretario. Yo estuve escuchando la sesión telemáticamente, así que escuché la presentación tanto del profesor Bascuñán, de la ministra. Me parece que el hecho de... Nadie puede quitarle gravedad al porte de combustible en unas circunstancias relativas a una manifestación pública, pero de ahí a calificarlo como delito con las consecuencias que aquello tiene, sin distinguir que aquí no ni siquiera constituye un acto podría ser un acto preparatorio, pero no es parte de la... digamos, no es un delito propiamente tal. Entonces, me parece que es complejo y que lo que tenemos que atender es las consecuencias del porte propiamente tal. No presumir que podría ser utilizado porque por eso se está sancionando como una falta. Lo importante es que se permita la detención de la persona, que se le den facultad a la policía y ojalá avanzáramos, aprovechando que está la ministra, el subsecretario por su intermedio, presidente, que pudiéramos avanzar en una norma que faculte a las policías para un trabajo preventivo mucho mejor que el que tenemos hoy día, cuya única regulación es el control de identidad que está tratado en el Código Procesal Penal. Requerimos normas que a las policías les faculten de mejor manera para poder in situ trabajar sin necesariamente autorización de la Fiscalía frente a ciertas circunstancias. Entonces, la propuesta que ha hecho el Ejecutivo me parece que es la adecuada. Gracias, presidente. Muy bien, senador Kusanovich. Gracias, presidente. La verdad que a mí me preocupa un poco el tema de la visión que se le da, porque si uno va a una protesta con un arma, con bala o sin bala, entonces si va sin bala, vamos a entrar a determinar la intención. Yo creo que este es un tema de que tú vas a una protesta con un producto que es inflamable y va en un bidón, porque no lo van a llevar en algún recipiente, tienen que llevarlo. Por lo tanto, casi el uso es inmediato. Basta tener fósforo nomás y tirarlo por ahí. Entonces es un tema que es complejo, digamos. De repente vamos a caer, oye, si llevan pólvora, uno lleva el azufre, el otro lleva el carbón y el otro va a llevar el salitre y vamos a hacer la mezcla en el lugar. Entonces, el tema es que el combustible incluso es más peligroso porque viene listo. Yo puedo hacer bombas más sofisticadas, pero con un bidón y un trapo ya tengo lo suficiente para hacer un daño grande. Entonces, deberíamos quizás estar en la ley de armas este tema. Yo sé que es complicado, pero el ir a una protesta con un arma sin bala o llevar balas a una protesta es un tema muy parecido a llevar benzina. Es un peligro. Ahora, ¿qué intención le vas a dar tú a ese uso? Es lo mismo que estamos hablando ahora con la benzina. Gracias. Gracias, senador Kusanovich. Me pidió la palabra la ministra. Solo para agregar algo que también Adelante. escuché en esa reunión, que es por el ejemplo, me acordé por el ejemplo que está dando el senador Kusanovich. Una de las cosas que se nos planteó ahí es que normalmente se dividían la pega.
Uno llevaba la mecha, otro llevaba la benzina, entonces claro, uno podría llevar la pistola, otro lleva las balas, etcétera, y al final termina con un delito. Entonces sí se puede, claro, es más difícil determinar cómo se llama la mecha, pero claramente quien llevaba el combustible no llevaba las otras partes, o sea, se dividían las piezas para poder al final adentro hacer la bomba Molotov. Gracias, senador Osondón. Ministra. Gracias, presidente. Bueno, creo que esta última figura que ha surgido en el debate ayuda mucho a ilustrar la opción que se tomó en el proyecto, porque precisamente las armas son elementos de una naturaleza totalmente distinta al combustible. Las armas solo la pueden tener personas inscritas. No se puede andar con armas en la vía pública. Combustible es un bien de acceso general y se puede circular con combustible en la vía pública. Y se hace habitualmente. Por eso no se le puede dar el mismo tratamiento al porte de combustible que el porte de armas, porque tiene una habitualidad y una accesibilidad y un uso normal que las armas no tienen. Las armas tienen como único objetivo disparar. El combustible puede tener muchos otros usos, que además no están sometidos a ninguna restricción. Cualquier persona puede ir a comprar combustible, no cualquier persona puede tener un arma. Una persona que tiene un arma está en un registro. Un arma no se puede circular con ella. Con combustible sí se puede circular. Por eso homologarlo sería desde el punto de vista del equilibrio de la legislación muy complejo. Además, presidente, algo a tener presente es que del punto de vista de la gravedad que tiene la bomba Molotov, efectivamente es muy alta la gravedad de cuando se tira una bomba Molotov, pero esta legislación no es para eso. Esta legislación es para tener un mecanismo que permita controlar antes de que se arme una bomba Molotov. Si usted tira una bomba Molotov, tiene una pena, si el lugar es menos sensible, de presidio menor en su grado medio a 3 años. 341 días a 3 años. Además está incoherente y ya está incoherente hoy día. Si la tira en un lugar sensible, presidio menor en su grado máximo de 3 años y 1 día a 5 años. Si tiene fabricación de bomba Molotov, presidio menor en su grado máximo de 3 años y 1 día a 5 años. Y porte de Molotov, presidio menor en su grado máximo a mayor en su grado mínimo, de 3 años y 1 día a 10 años. Estas dos últimas están incoherentes entre sí. Entonces, esto no es para sancionar el que está armando una bomba Molotov, el que tira una bomba Molotov. Eso ya tiene otras penas. Esto es una medida de prevención para quien porte combustible que potencialmente puede ser utilizado para armar una bomba Molotov. Me ha pedido, presidente, el subsecretario también contribuir a este debate. Encantado de escuchar al subsecretario. Muchas gracias, presidente. Yo quiero agregar un elemento, porque el 15 de junio de este año fue publicada la ley que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Lo digo, presidente, a propósito de que entiendo que el objetivo principal es que nadie lance una bomba Molotov que coloque en riesgo la vida de nadie, ni siquiera incluso del que la lanza, que en este caso hace poco tuvimos un menor de edad que todavía está en estado grave por la intención de lanzar una bomba Molotov, por lo menos tener combustible en las manos. Digo esto porque si hubiera 3 personas, como aquí se plantea, alguien que provee el combustible, otro que lo lanza, otro que indica el lugar, y por tanto tenemos 3 o más personas que de manera sostenida en el tiempo planifican el lanzamiento de bombas Molotov en lugares donde se desarrollan manifestaciones públicas, estaríamos hablando de una organización delictual, que este Congreso legisló hace muy poco al respecto y por lo tanto autorizó en el marco de una organización delictual la posibilidad de usar técnicas especiales de investigación. Y eso significa que esas técnicas especiales de investigación se pueden usar antes de cometer el delito. O sea, por la constitución de esa organización delictual que de manera sostenida en el tiempo, ¿cierto?, comete un delito, en este caso, un delito que, como aquí se ha dicho, es considerado grave por la legislación actual. El porte de una bomba Molotov parte en 3 años y 1 día. Y por tanto quiero insistir en este punto por el siguiente, porque justamente esto permite investigar a la organización. Esa persona que pudiera llevar
el combustible, como aquí se plantea, sin que todavía se produjera la producción de una bomba molotov que pudiera ser, llevando esto a la discusión, objeto de una falta. Eso no es excluyente de que sea investigado en el marco de una organización delictual que sostenidamente en el tiempo se dedica a cometer un delito. Y por lo tanto, quiero decir que son legislaciones complementarias. Y por lo tanto hay que mirarla en el marco de un sistema de persecución del delito, de prevención y persecución del delito. Ya hay una herramienta que este Congreso legisló que permite investigarlos de manera preventiva y también de manera posterior, como una organización delictual. Aquí se está agregando un elemento que no excluye el anterior, que es que eventualmente podamos evitar que ese combustible termine finalmente siendo usado para constituir a una bomba molotov que coloque en peligro la vida de las personas, pero eso no excluye que hay una legislación que permite perseguirlos penalmente. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Me ha pedido la palabra el senador Kusanovich. Gracias, presidente. La verdad es que las armas igual tienen otro uso, no solo defensa. Las armas, el que es cazador puede transportar su arma por la vía pública, no cargada y guardada en su estuche y puede andar por cualquier lado. Si es deportista puede transportarla igual. Por lo tanto es lo mismo. El tema es, ¿qué haces tú con un arma en una protesta? Que es el mismo tema, ¿qué haces tú con benzina en una protesta? Si la arma igual tiene distintos usos, deportivos, de caza, etcétera, y te permite la ley de transporte. De hecho, yo tengo permiso de transporte para cazar y para deportistas, y puedo transportar las armas. Pero la pregunta es, ¿qué voy a ir a hacer a una protesta con armas? Entonces, el tema es, ¿dónde voy a usar el tema? ¿O qué hago en el lugar? Eso ya es como un tema un poco sospechoso. Senador Flores. Presidente, bueno, a mí me queda claro lo que habíamos comentado antes, que el porte de una molotov es presidio y el lanzamiento de una molotov tiene un grado más incluso. Por lo tanto, a mí me convence la posibilidad de que el solo porte de combustible, independientemente cuál sea la intención del individuo, ya permite una detención, un registro y por lo tanto, si se evidencia una intención clara, puede continuar, digamos, con las otras figuras penales. Lo que a mí me preocupa, presidente, no es esto, yo ya tengo clara mi figura y lo que voy a hacer en el caso que votemos. A mí lo que me preocupa, presidente, es el cumplimiento de la ley, porque en definitiva una cosa es lo que está escrito en la letra y otra cosa es cómo se cumple. Vimos hace un par de días atrás cómo agredían a palos a carabineros, a un vehículo de carabineros y no pasó nada. Y eso está también tipificado en la norma, o hemos visto en otros casos y hemos recibido, uno recibe a través de los medios de comunicación denuncias públicas en donde han habido usurpaciones que son notables. En Copiapó hay una que ya tiene un montón de tiempo, ha reclamado la Cámara Chilena de Construcción y todo, y sin embargo todavía no llega una orden de desalojo a algo que ha sido sujeto de reclamo. Bueno, la aplicación de la ley y la obligación de las instituciones que tienen que velar por el cumplimiento de la ley es lo que a mí me preocupa. Y esto involucra a las propias policías que muchas veces se ven afectados por ataques o al resto de las instituciones, que tiene que ver con el propio Ministerio Público, que tiene que ver con la Defensoría, en fin, que tiene que ver con todo el sistema de administración de justicia, que la verdad es que de pronto ocurren estas cosas y pareciera ser que es más fácil eludirla que aplicarla con firmeza. A mí no me complica que este proyecto mantenga su condición de falta, porque permite hacer otras cosas, pero la cuestión es si efectivamente se va a aplicar la falta a la persona y se va a detener y se va a investigar. Eso es lo que a mí me preocupa, que efectivamente esta penalización que pudiéramos definir si aprobásemos la falta, efectivamente se cumpla y se ejecute todo lo que aquí hemos conversado. Si fuera así, yo no tengo ningún inconveniente y para mí efectivamente es una falta. Si no fuera así, la verdad es que entonces no tenemos cómo detener, porque hemos visto también imágenes de gente que porta molotov, corre para acá, corre para allá y desaparecieron a la vuelta de la esquina. En fin, ese es el problema que yo creo que principalmente hoy día tenemos. Gracias, presidente. Muy bien. Sí, senador Rosondón.
¿Sabe lo que me preocupa, presidente? Que aquí hay un tema práctico. El senador Flores dio un ejemplo, ¿no es cierto?, de unos carabineros que fueron agredidos con unos palos, al final salen arrancando, le rompen el auto. Claro, ¿qué? ¿Se agarran a balazos? ¿Cómo lo hacen? En la práctica es una realidad. Bueno, ahí si hubieran tenido esos carabineros pistolas Taser, la cosa habría sido distinta, porque no podían balear a una mujer, porque ahí queda la grande y todo el tema. Creo que lo que hemos hablado ahora justifica con mayor razón este proyecto que sea un delito por lo siguiente, porque como todo es delito, lo que conviene es hacer la bomba adentro. No está prohibido estar con capucha, tú puedes taparte, puedes fabricarla y tirarla, pero si te pillan con ella en el camino, sí, tienes un delito. Entonces todo se da para que nos pongamos de acuerdo, usted lleve la mecha, yo llevo la benzina, papá, lo hacemos adentro, nos ponemos las capuchas, nadie nos ve y tenemos la bomba molotov hecha y ya nos salvamos del delito. A no ser que me pillen tirándola, pero normalmente pasa lo mismo que pasó con la señora en lo que usted vio. ¿Qué capacidad tiene Carabineros de detener a un tipo con la bomba molotov? Es casi imposible, casi imposible. Cuando está una turba y aparece una bomba molotov, todos están encapuchados, es casi imposible todos los presos. Entonces, todo se da, porque eso fue lo que dijeron, y esto nació de la inteligencia, esta idea, todo se da para hacer la bomba adentro. Y ahí solucionamos todos los problemas para atrás. No tengo delito, etcétera, y voy solo a una falta. Entonces, creo que esto nos da la razón para que esto no sea una falta. Y todo el proceso vaya a que termine con un tema que es un delito grave, tratar de quemar a una persona, a un vehículo, lo que sea. Una de las explicaciones que nos dieron la otra vez unas personas que estaban defendiendo esto, dijeron, no, pero si le tirábamos bombas molotov a un zorrillo, decía. Pero si el zorrillo es cerrado, decía. Y si el zorrillo por alguna razón hubiera tenido una puerta abierta o mal cerrada, una ventanilla, algo, quema vivo a los que están adentro. Pero había sido mala suerte porque dejaron la ventana abierta. Como que daba lo mismo tirarle a un zorrillo bombas molotov porque en teoría era sellado. Perdón, sí, la evidencia nos dice que nosotros le estamos diciendo hoy día a estos personajes que son delincuentes, armen la bomba adentro y así no les pasa nada. Muchas gracias, senador Sondón. El subsecretario me ha pedido la palabra nuevamente. Le pido que seamos breves porque recuerde que tenemos otro proyecto de ley que iniciar también su discusión el día de hoy. Sí, presidente, quiero volver a lo que planteé, que es la ley que elimina la asociación ilícita y tipifica los delitos de asociación delictual y asociación criminal, que es ley de la República hoy día. Y quiero volver al caso a propósito de la idea de que no se puede hacer nada, que es falsa. La ley dice que es falsa. Por lo tanto, quiero leer lo que dice la ley. Quien sea parte de una asociación criminal será sancionado con presidio menor en su grado máximo. Si hay una persona que es parte de una organización de 3 o más que se organizan sostenidamente en el tiempo para preparar y lanzar bombas molotov, es parte de una asociación criminal. Bueno, sostenidamente en el tiempo. Por lo tanto, ¿hay impunidad respecto a las personas que se organizan sostenidamente en el tiempo? No la hay. Y por lo tanto, hay un tipo penal que además, antes de que, si es que esa asociación es sostenida en el tiempo, permite investigarla. Y permite, esta pena no es por lanzar la bomba molotov, esta pena es por ser parte de la asociación criminal, solamente por ser parte de la asociación criminal. Esto al margen de las penas que pudiera haber por el delito propiamente tal. Entonces, quiero insistir en esto, presidente, porque creo que también es importante valorar lo que el propio Congreso ha hecho en materia de legislación para perseguir justamente este tipo de delitos y dotar a las policías de capacidades para investigarlos y sancionarlos. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Senadora. Muchas gracias, presidente. Yo creo que de este debate debiera quedar claro que todos estamos en contra de la confección, porte y lanzamiento de bombas molotov. Nadie está a favor de aquello, ni podría estarlo, creo yo. Lo que hay que hacer una distinción que es jurídica, que eso ya está sancionado como delito, pero sancionar como delito solo el porte, presumiendo que es para aquello,
en definitiva es un problema desde el punto de vista penal. Yo creo que quedó bastante claro de la exposición del profesor Bascuñán aquello. Entonces, me preocupa porque si no tendríamos que sancionar infinitas conductas y también esto se dio a raíz, me acuerdo, de la ley de control de armas del porte de cuchillos, por ejemplo. Entonces, sancionar el solo porte como delito es complejo desde el punto de vista penal. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, senadora. Yo les propongo que hoy día es la primera vez que lo vamos a ver, que continuemos mañana. Yo sé que estamos con urgencias, pero mi idea es poder mañana, ojalá, poder votar esto. Hemos escuchado una serie de exposiciones bastante profundas sobre esta materia. Yo creo que es legítima la posición de todos, pero si les parece bien, pasemos al segundo proyecto del día de hoy. Y le agradezco al profesor Bascuñán su presencia, la verdad que como siempre es muy ilustradora. Y yo solo un comentario. Que sí me preocupa mucho que tengamos una legislación donde las faltas las utilicemos y en la práctica no funcionen, ¿no? Yo creo que tenemos una falencia estructural en nuestro sistema penal, porque si las faltas funcionaran, por ejemplo, como funcionan los partes de tránsito, bueno, probablemente tendría mucho efecto. O sea, hoy día una multa de tránsito a todo el mundo le duele que eventualmente le pasen una multa de tránsito, te quitan el carnet, tiene implicancias reales en tu vida. Lo que encuentro insólito es que las faltas en el sistema penal no existen. Esto lo hemos hablado con Jean-Pierre Matus muchas veces, es parte del otro proyecto de ley con el cual llegamos finalmente de acuerdo con el Ministerio de Justicia, que el de reincidencia, pero en el fondo es muy grave que todo nuestro sistema se construya sobre una parte que en la práctica es de mentira. Y eso es así. Entonces, lo dejo simplemente como una reflexión que no es necesariamente para este proyecto de ley. Este proyecto de ley hay argumentos que efectivamente dan, y por eso se hace la excepción, para poder tomar detenido. Está construido para que efectivamente pueda ser operativo aún cuando sea con falta, lo entiendo. Pero de que tenemos una falencia en el sistema procesal penal y el sistema penal chileno porque las faltas son de mentira, es una falencia estructural. ¿Para qué decir la otra falencia que tenemos, que las penas no son efectivas? O sea, condenamos a alguien por 8 años de un día y uno tal vez quisiera tener penas más pequeñas y más efectivas y reales. ¿Ah? O sea, en el fondo, y no este sistema que es medio confuso para un ciudadano a pie que dice, pero ¿cómo es posible? Fue condenado a 3 años y un día, ni un día preso. Bueno. Lo dejamos hasta aquí. Este proyecto, vamos a entrar al segundo proyecto, que es igualmente importante que este. Sí, perdón, secretario. Disculpe, antes de pasar al segundo proyecto, la Secretaría quiere hacer presente dos circunstancias. Por un lado, hoy vence la discusión inmediata, entiendo lo que usted ha planteado y en el espíritu en que lo ha hecho, estando presente aquí el Ejecutivo, nosotros entendemos que se va a renovar la urgencia, porque de lo contrario habría que votar hoy. Y como ya se ha abierto la discusión en general, paso al segundo punto, sería conveniente que, si se va a ver mañana este proyecto y si se va a votar mañana, las indicaciones que se vayan a plantear, ojalá se hagan llegar antes de la votación en general, porque como estamos discutiendo en general y en particular... No, yo les pido a los colegas si hay alguna indicación. Yo creo que hemos tenido una discusión, hay algunas modificaciones e indicaciones obvias después de la presentación del profesor Bascuñán, o sea, de redacción que son evidentes. Y esas, yo espero que yo me comprometo también con los colegas, que son esas recomendaciones de mejora, hacérselas llegar, secretario, en las próximas horas. Aquí me acompaña mi asesor y por lo tanto lo vamos a hacer. Si alguien, pero les pido que ojalá mañana las indicaciones las enviemos hoy día, para que efectivamente no, son dos cosas. Uno son las indicaciones y otro son las urgencias. Ministra. Presidente, no sé si sería posible que la comisión definiera votar este proyecto mañana. Pero votarlo, despacharlo me refiero, porque es breve. No, porque si lo votan y lo despachan mañana va a la sala y estamos bien. Sí, eso. Ese es el objetivo, ministra, poder votarlo y despacharlo mañana de la comisión, ¿no? Bien. Pasemos al segundo proyecto, secretario. Ministra, yo sé que usted tenía que partir, así que le agradecemos su presencia y se queda el ilustre subsecretario. ¿Usted no abandona al Ministerio Público? ¿Pero cómo es posible? No, pero ¿le puedo extender la invitación? Pero sería bueno que lo pueda escuchar, es muy importante. Gracias, muy amable. Subsecretario.
Sí, muchas gracias, presidente. Tenemos una presentación que entiendo está en manos de la Secretaría, ¿es así o no? ¿Sí? Pero antes de que usted tome la palabra, deje que el secretario explique el proyecto de ley que vamos a ver. Muy bien, muy bien. Sigamos el orden. De acuerdo a la tabla fijada por el presidente para esta oportunidad, corresponde ahora abocarse al boletín 15.788-07. Esta iniciativa se originó en una moción de diversos señoras y señores diputados. Tiene como idea fundamental establecer que en las actuaciones policiales, en el marco de un procedimiento penal, se podrán utilizar sistemas de registro y almacenamiento audiovisual. Para este efecto, en 3 artículos permanentes se modifica el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica de Carabineros de Chile y el Código Penal. Esta iniciativa llegó al Senado en segundo trámite constitucional y cuenta también, como ya se dijo, con urgencia para su despacho en carácter de discusión inmediata. Contiene normas de quórum especial porque afecta a facultades del Ministerio Público y establece obligaciones de guardar reserva o secreto. Diversas disposiciones de esta iniciativa corresponde que sean conocidas también por la Comisión de Hacienda del Senado, toda vez que generan gasto, y el proyecto en primer trámite constitucional fue aprobado en general unánimemente por 129 votos a favor y sus diversas disposiciones también fueron aprobadas por amplias mayorías. Subsecretario, antes de dar la palabra y antes de iniciar este segundo proyecto, solamente le quería consultar, y no es para que me lo responda ahora, sino que le quería pedir a los colegas si podíamos hacer esta solicitud de información al Ministerio de Interior, que tiene que ver con el hecho del asesinato que ocurrió en la Costanera Norte el viernes pasado. Una persona fue baleada, me imagino que está al tanto, en la Costanera Norte, y me gustaría saber si es que, porque me llegó información de que eventualmente la autopista habría informado previamente de que en ese lugar específico había un punto ciego, que había un riesgo inminente de fatalidad y que esa información le habría llegado, no sé si al Ministerio de Interior, a Carabinero, aproximadamente un mes antes. Entonces quisiera, no para que lo abordemos hoy día, pero que ojalá que como comisión me permitan solicitarle para que nos pueda traer esa información, no sé si mañana o la próxima semana, pero me pareció del todo grave que si una autopista da cuenta de que tienen un punto ciego, de que se estaban ocurriendo tipo de delitos de alta peligrosidad, incluso entiendo por lo que me mostraron, no me lo enviaron, pero me lo mostraron, que era efectivamente con riesgo fatal, que fue lo que finalmente ocurrió. Entonces quiero saber si es que hay algún tipo de negligencia en alguna cadena de mando donde llegó la información y no se hizo absolutamente nada y después lamentamos el fallecimiento de una persona. Subsecretario. Sí, presidente, no tengo ningún problema en hacer llegar la información, puede ser la próxima sesión, sí, anticipar, primero que este es un hecho que está siendo investigado por el Ministerio Público. La investigación se le encargó al OS9 de Carabineros y a la OCAR. Creo que es bien importante permitir que la investigación avance porque hay una serie de elementos que creo que vale la pena considerar antes de llegar a un juicio final de los hechos. Todo lo que es el plan antiencerrona está a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Yo pude estar con el Subsecretario de Prevención del Delito hace unos 2 o 3 días atrás. Efectivamente, él informó que en ese punto en particular se había instalado una cámara justamente porque había previamente una indicación de que ahí había un punto no cubierto en materia audiovisual y que justamente las imágenes de la cámara eran las que habían o estaban permitiendo tener mayores antecedentes de lo ocurrido. Pero, insisto, me comprometo a hacer llegar la información de manera más detallada, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Comencemos entonces a revisar este proyecto de ley. Muy bien. ¿Hay una presentación? Hay una presentación, presidente, mientras se... Ahí está. Perfecto. Esto está en segundo trámite constitucional, fue visto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y en la Comisión de Hacienda.
efectivamente se logró una unanimidad en su aprobación, tiene su origen en unas mociones parlamentarias y finalmente el objetivo final de las mociones parlamentarias era establecer una obligación por parte de las policías, digo policías porque tanto en el caso de Carabineros de Chile como de la Policía de Investigaciones, de tener o portar cámaras corporales. La fecha de ingreso, como está establecido ahí, es el 3 de abril del año 2023. Esto fue considerado un proyecto importante por parte del Ejecutivo, por lo tanto el Ejecutivo procedió a ingresar indicaciones que ingresaron el 20 de junio del año 2023 y el 22 de agosto fue despachado segundo trámite constitucional a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y como ustedes ven es parte de los 31 proyectos priorizados en un acuerdo entre Gobierno, Senado y Cámara de Diputados. La siguiente. Bueno, ¿qué es lo que buscaba el proyecto de ley? Y voy a explicar las modificaciones que sufrió en la Cámara de Diputados. Los mocionantes lo que buscaban era establecer una obligación, por lo tanto, en la modificación que hacían al artículo, en la propuesta que hacían de artículo 228 bis, establecían que en todas las actuaciones que desempeñen la policía en el procedimiento penal deberán utilizar videocámaras para grabar imágenes y sonido. ¿Qué es lo que se hace? Por lo tanto, ahí se buscaba establecer una regla general. En el trámite, en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo presentó una indicación para eliminar dos palabras o dos frases. Una, en todas las actuaciones, y se eliminó en todas, por tanto quedó en las actuaciones de las policías, y el deberán también fue eliminado y fue cambiado por podrán. Y videocámaras para grabar imágenes fue modificado por el sistema de registro audiovisual. ¿Me explico estas modificaciones, presidente? La modificación de cámaras corporales por sistema de registro audiovisual tiene que ver simplemente con una coherencia legislativa. En la ley que moderniza las policías, que fue publicada en agosto del año 2023, ya se hace alusión al uso de cámaras, pero en esa ley el propio Congreso lo legisla usando el concepto de sistema de registro audiovisual y por tanto lo que hace esta ley es adecuar ese concepto a la ley que ya fue publicada de manera de usar y homologar un mismo lenguaje. Por eso se reemplaza cámaras corporales por sistema de registro audiovisual. Un tema simplemente de coherencia en materia del uso del lenguaje de las leyes. Se elimina todas y por lo tanto, y el deberán con el objeto de evitar establecer una regla general. Me explico por qué se hace esto. Por dos motivos. Uno, por un motivo bien práctico, que es de carácter presupuestario, que tiene que ver con que el sistema, después vamos a ver qué tipo de sistema de registro audiovisual se quiere implementar, pero la práctica implica un arriendo por parte de Carabineros de Chile, entre paréntesis, y me pido disculpas, me acompaña el jefe de la División de Tecnologías de la Información de Carabineros de Chile, y si ustedes lo permiten. Por favor, bienvenido. Muchas gracias. Como vamos a ver en el proyecto, lo que se busca, por lo tanto, es tener un sistema de registro audiovisual que tenga ciertas características. Primero, que funcione de manera automática y que, por tanto, no pueda activarse o desactivarse por voluntad del funcionario que lo porta. Segundo, que sea inviolable y, por tanto, que no tenga ninguna posibilidad de intervención por parte de las policías. Tercero, que la información sea almacenada en una nube y por eso lo que se propone en la conversación, en el trabajo previo que se hace con Carabineros, es el arriendo de un sistema de registro audiovisual que cumpla con todas esas características que tiene en promedio, de acuerdo a la estimación que hace a través suyo el presidente de Carabineros de Chile, la estimación es de un costo cercano a 1.700.000 pesos, 1.671.000 parece, anual por cámara. Y por lo tanto, cuando uno toma la decisión de un gasto permanente. Y por lo tanto, la primera limitación que enfrenta el proyecto es la limitación presupuestaria. Y por lo tanto, el proyecto establece un marco que vamos a ver en el informe financiero de 7.400 millones para 4.433 cámaras. Entonces, se elimina el TOA, primero, por el tema presupuestario y la obligación general. Segundo, por un tema que también se conversa, que tiene que ver con la obligación, si es que no fuera cumplida,
porque hubo una falla técnica del sistema de registro audiovisual o una urgencia desde el punto de vista policial y el funcionario policial no alcanzó a instalar el sistema de registro audiovisual, podría invalidar el procedimiento policial. Por lo tanto, por estos dos motivos, durante el trámite en la Cámara de Diputados se elimina esto como una regla general. Posteriormente vamos a ver que, junto con eliminarla, sí el proyecto avanza en establecer una obligación para las unidades especializadas, tanto de Carabineros como la Policía de Investigaciones. No se establece una obligación general, pero el proyecto establece en el artículo 2 una obligación para, como piso de entrada, que va a ser una obligación para las unidades especializadas, tanto de Carabineros de Chile como de la Policía de Investigación. Y por tanto el proyecto establece un mínimo, ¿cierto?, del cual partir, que son las unidades especializadas de ambas policías. En este caso estamos hablando del OS9, estamos hablando del OS7 en el caso de Carabineros, estamos hablando de control de orden público, por ejemplo, en el caso de Carabineros de Chile. Sigamos, por favor. La información que se captura por este sistema de registro audiovisual, por lo tanto, existe la obligación en la propuesta legislativa de colocarla, por supuesto, a disposición del Ministerio Público. Finalmente, esta información que se registra en las unidades especializadas, tanto de Carabineros de Chile como de la Policía de Investigaciones y en los funcionarios de control de orden público de Carabineros de Chile, se establece la obligación, por lo tanto, de este sistema, colocarlo a disposición del Ministerio Público. Y se incorpora un deber de destruir la información que no sea útil para el proceso de investigación. Y para eso, durante el trámite en la Cámara, se establece y se llega a un acuerdo para establecer que esa información se podrá mantener hasta un máximo de 2 años. Al término de esos 2 años, toda la información que haya sido grabada en lugares distintos a los que autoriza la ley o toda aquella información que no sea útil para un proceso de investigación penal puede ser eliminada a solicitud del Ministerio Público. Y además se incorpora un inciso en el cual se establece que la ausencia de la grabación o la falta de integridad de la misma no implica por esa sola razón la exclusión de ella como prueba, o bien afecte la validez del procedimiento. Volvemos a que se busca cautelar la validez del procedimiento policial, independiente de que eventualmente pudiera haber una falla del sistema de registro audiovisual. Y se establece una sanción para los funcionarios que intencionalmente modifiquen, oculten, eliminen, alteren de cualquier forma los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual, castigándose en este caso la manipulación con suspensión de empleo en su grado máximo, que son 2 años y un día 3 años, y una multa de 15 a 20 unidades tributarias mensuales. La siguiente. Aquí lo que se establece es que será el Ministerio del Interior el que va, previo informe de la policía, dictará un reglamento para regular el uso del sistema de registro audiovisual en los siguientes aspectos: reglas del uso del sistema de registro y almacenamiento audiovisual, forma de almacenamiento y conservación de la información obtenida, el proceso de destrucción, según lo prescrito en el artículo 228 bis, los estándares de revisión, mantención y actualización permanente de los dispositivos, los deberes y capacitación asociados y los mecanismos de control y evaluación del proceso y resultados. Siguiente. La siguiente. Bueno, como en el caso de los funcionarios de control de orden público, para establecer la obligación también del porte de sistema de registro audiovisual, se hizo necesario modificar la ley orgánica de Carabineros de Chile. Y por tanto se hace modificaciones al artículo 2 quinquis de la ley orgánica de Carabineros para establecer la obligación en los funcionarios de control de orden público, que son los que desarrollan los procedimientos policiales normalmente en el marco del uso del derecho a la reunión. Y se establece que los registros en este caso deben ser reservados, o sea, no se está cometiendo un delito.
pero se hace un registro audiovisual y se almacena el registro audiovisual. Y por lo tanto, como no se está cometiendo un delito, se mantiene el tiempo en el cual se preserva esa información por 2 años, pero esa información es reservada, salvo que sea solicitada por parte del Ministerio Público en el marco de alguna investigación, o sea necesario usar en el marco de un procedimiento interno de las policías, por ejemplo, en el marco de un sumario administrativo donde se quiera acceder a la información que está en ese sistema de registro audiovisual almacenado. Después de los 2 años deberá ser destruido una vez transcurridos los 2 años desde su captura. La siguiente. Una pregunta, ¿y la inteligencia puede usar los servicios de inteligencia? En este caso, la obligación que establece la ley es una obligación que está en las unidades especializadas que no incluyen a los servicios de inteligencia. Hay que recordar que estamos discutiendo paralelamente la ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado y justamente allí se regulan los procedimientos especiales de investigación, pero aquí no se establece la obligación para los servicios de inteligencia de las policías. Y como se establece un piso, se establece también la posibilidad del Congreso, cuando discuta la ley de presupuesto cada año, de ir en la discusión de la ley de presupuesto ampliando la cobertura y la obligación del porte del sistema de registro audiovisual en ambas policías. Y se modifica el artículo 269 del Código Procesal Penal con el objeto de tipificar el delito de obstrucción a la justicia. Del Código Penal, perdón. Tipifica el delito de obstrucción a la justicia en el caso de que alguien intencionalmente altere el sistema de registro y almacenamiento audiovisual. Siguiente. Hay artículos transitorios que establecen el primero, los reglamentos deberán dictarse en un plazo de 6 meses, que la ley comenzará a regir 6 meses después de la publicación de dicho reglamento. Un artículo transitorio segundo, donde se establece el deber del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de informar semestralmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara y Seguridad Ciudadana respecto a la ejecución de los recursos asignados por esta ley. Y un artículo transitorio tercero, en que el mayor gasto durante el primer año de vigencia será con cargo a la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en lo que faltare con cargo a la partida de Tesoro Público. En régimen se financiará con los recursos que se establecen en las respectivas leyes de presupuesto. Sería interesante, presidente, que pudiéramos permitirle a Carabineros de Chile poder también entregar la información respecto al análisis que ha hecho de este proyecto de ley. Bien, voy a pedir a la comisión si podemos extender por 15 minutos máximo para poder escuchar efectivamente a Carabineros. Tenemos a Paz Ciudadana también, que lo habíamos invitado. No sé si está Daniel Johnson por ahí, el director ejecutivo de Paz Ciudadana. Sí, va a hablar primero Carabineros. Es para preguntarle si es que eventualmente... Sí, presidente, estoy aquí. No puedo activar el video. Okay. Ahora sí. Vamos a escuchar a Carabineros, entonces le pedimos que adelante, por favor. Señor presidente, por su intermedio, saludar acá a los honorables senadores, autoridad de gobierno y, por supuesto, a quienes nos acompaña en la Fiscalía. Tal como lo decía el señor subsecretario, los sistemas audiovisuales vinieron a generar un cambio sustantivo en cuanto a la calidad de los medios probatorios. Participé activamente el año 2017 o 2018, cuando la Subsecretaría de Prevención del Delito nos dio la posibilidad, con inversión de ellos, de poner las primeras cámaras corporales en San Joaquín. Y de ahí en adelante, con los hechos que ustedes ya conocen, resultó necesario el contar con elementos que permitieran un manejo de evidencia bastante acotado. Es decir, yo no manipulo como carabinero la evidencia y nosotros estamos enfocados hoy día por instrucciones del gobierno también a poner el énfasis en que estos elementos sean inalterables. El caso Catrillanca nos trajo consecuencias bastante lamentables, no queremos repetirlas, y es una ayuda, y es sabido por ustedes en las sesiones que tuve la oportunidad de ver por video, que la conducta hostil de un ciudadano a la hora de ser controlado por un agente policial o la posibilidad cierta de desvirtuar alguna acusación infundada contra el actuar policial también resulta tremendamente relevante. Estos 4.433 dispositivos que van a ser entregados supuestamente por ley, 1.630 irían a COP, tal como lo señaló usted,
y 493 a OS7 y OS9, totalizando 2.123 equipos. Es una ayuda considerable y sin lugar a dudas ahí nosotros ponemos el foco en poder hacer la distribución precisamente en COP y en estos organismos que son de contacto ciudadano. Queremos participar también activamente a la hora que ustedes vayan a trabajar el reglamento con el propósito de ver el tema de almacenamiento. Tomé nota de lo que dijo el diputado Soto en la sesión del 24 de julio respecto de eso. Es un punto muy importante y queremos que nos convoque. Nosotros estamos llanos a participar en eso. Muchas gracias. Muy bien, y para terminar le damos la palabra a Paz Ciudadana, que de hecho quiero decir que es una preocupación que ha venido manifestando Paz Ciudadana sobre la importancia de este proyecto, de la importancia de las cámaras corporales en Carabineros, porque además tiene una virtud de que ayuda a todos, ayuda a Carabineros de sentirse seguro de que cuando lo agredan esa persona no va a quedar impune, sino que van a tener los registros, y ayuda también a quienes tal vez desconfían de la institución y por lo tanto van a tener garantías de que su información va a quedar disponible. Creo que es una herramienta muy positiva. Así que, Daniel Johnson, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. No sé si se escucha y se ve bien la pantalla ampliada. Sí, lo escuchamos bien. Adelante, Daniel. Perfecto, muchas gracias. 4 puntos que son los objetivos, los estándares tecnológicos y las recomendaciones, algunas recomendaciones al proyecto de ley. Lo primero, aunque parezca obvio, encontramos muy importante destacar que son dispositivos pequeños y visibles, porque como usted decía, presidente, uno de los objetivos principales que tiene y que Carabineros lo ha manifestado, y así del éxito que ha tenido en los casos que las han utilizado, es que inhiben también a personas que quieren agredir a Carabineros de esta agresión. Y por lo tanto, si la cámara tiene que estar visible para poder cumplir este objetivo. Y también que graben acciones tanto en audio como video, y que también puede parecer evidente, pero el audio suele ser mucho más importante muchas veces para esclarecer los hechos que las mismas imágenes mismas que son capturadas. Hay muchos estudios internacionales que se han hecho con respecto a cámaras que están funcionando en cuerpos policiales en el mundo, y se ha establecido a través de experimentos y de análisis concretos que logran prevenir el escalamiento o la ocurrencia de nuevos delitos, incluyendo ataques al personal policial, al uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, y también baja el número de denuncias por parte de la ciudadanía. O sea, hay un efecto disuasivo en el comportamiento en ambas partes, en el fondo. También permite contribuir con evidencia en el proceso de persecución penal y que infractores de ley sean llevados ante la justicia si es que graban en el minuto en que se está cometiendo el delito. Aquí la flagrancia es muy importante. En tercer lugar, logra mejorar la implementación de estándares profesionales en las policías porque son usados como medios para la capacitación. Y esto es muy relevante, muy difícil reconstruir en las instancias de capacitación hechos que pueden ocurrir a futuro. Y por lo tanto las imágenes son muy relevantes para poder capacitar en acciones que den resultados positivas o no en el transcurso de acciones policiales anteriores. Y por último puede ser usado también en la función de comando y control de operativos policiales. O sea, no solo como información forense una vez que ya ocurrieron los actos, sino que también para la conducción de estas mismas acciones a través del mando en los mismos operativos policiales. O sea, los objetivos son amplios y creemos que las cámaras, por eso que la hemos apoyado hace muchos años ya, por eso queremos y celebramos que este proyecto de ley esté en tramitación. De los casos que, bueno, el mismo coronel ya lo establecía, ahí tenemos muchos casos en Carabineros los casos que hemos conocido de problemas en los últimos años. Vemos que hubo una investigación de fraude, el caso Huracán, la muerte de Camilo Catrillanca, la denuncia de abusos policiales, el adolescente que cayó al río Mapocho y disparos de niños en el Cerame Talcahuano. Esta lámina simplemente la ponemos para destacar que de estos casos hay 4 que son los pintados en verde, que podrían haber sido evitados o aclarados con el uso de cámaras corporales, pero solo 2 de estos se producen en el contexto de manifestaciones, que son el caso de la denuncia de abusos policiales y el adolescente que cae en Mapocho. Los otros 2 que están pintados en verde, que podrían haber sido prevenidos con cámaras, fueron en contextos de otro tipo de acciones policiales, no de manifestaciones, y por lo tanto creemos que es muy importante establecer con claridad o ampliar en realidad lo que está planteado hoy día en la norma, de cuáles son las instancias en que en estas cámaras se pueden o se deberían utilizar. El sistema hay que entenderlo como un sistema de grabación, transmisión, gestión y reproducción. Más importante que la cámara misma, que el dispositivo, es el sistema que se implementa. Las cámaras son capaces de transmitir y almacenar, pero sea de cualquiera de las 2 formas, los videos y sonidos que capturan son transmitidos a través de una nube, ya lo explicaba el subsecretario,
esa nube lo almacena en un disco duro después, en un sistema que también está en la nube en realidad, pero se administra a través de plataformas de gestión de video, VMS se llaman por sus siglas en inglés, que son finalmente utilizadas para reproducir y gestionar los videos que son grabados. Esto es un sistema de grabación y por lo tanto no hay que limitarse a entender las características técnicas que tiene que tener la cámara, porque es mucho más importante incluso que la cámara es el sistema de back office que tiene después, porque eso es lo que permite clasificar las imágenes y videos y sonidos correctamente para poder encontrarlos en el futuro. Y permite también sistemas, por ejemplo, de activación simultánea de cámaras en el minuto en que se quiere ver todo lo que sucedió en una instancia, en un lugar específico. Y estos sistemas son capaces de activar todas las cámaras de ese lugar para ver distintos ángulos de lo que está sucediendo en el territorio. Entonces, características deseables, primero que puedan transmitir audio y video a través de redes inalámbricas, que puedan ser activadas por el usuario y por el operador de una central o por una situación detectada. Estas cámaras, cuando son de estándares policiales, por ejemplo, se activan solas si es que un policía desenfunda el arma. Si tienen acelerómetro y se activan solas, por ejemplo, si un policía se cae o comienza a correr. También pregraban antes de la activación y cuando la transmisión falla, o sea, están grabando al menos 2 minutos anteriormente, es seriable en realidad, y eso permite que en el minuto en que se activen ya puedan tener almacenado 2 minutos anteriores y por lo tanto uno no pierde instancias previas que son muy relevantes para entender lo que está sucediendo en un hecho de este tipo. El almacenamiento interno usado también para mantener un registro de calidad cuando la transmisión es débil. Y por último pueden transmitir metadata como el posicionamiento geográfico y también incluso datos de las condiciones que tiene un policía. Por ejemplo, pulsaciones y otro tipo de registros que ya tienen sensores que son capaces de compartir esa información. Entonces, principales aspectos técnicos, ya lo decíamos, el profesor Ariel, que es un profesor de la Universidad de Cambridge que ha hecho muchos estudios al respecto, considera que los aspectos fundamentales están más relacionados con el soporte y funcionalidades back office que con el dispositivo mismo, ya decíamos, etiquetado, recuperación y el uso de la evidencia digital. Y es necesario un plan de implementación que no solamente considere, esto en base a su experiencia, el profesor plantea que es necesario un plan de implementación que no solamente considere aspectos técnicos, sino que también políticas de buenas prácticas que deberían seguir las policías. Aquí hemos visto que la ley ya considera ciertas sanciones con un mal uso, pero creemos que el reglamento en este caso es fundamental para poder establecer cómo se tienen que usar estos dispositivos. Algunas recomendaciones que creemos que pueden mejorar el proyecto de ley, que son relevantes, son las que presento en las últimas 3 láminas. Primero, el proyecto de ley tiene como objetivo contribuir con evidencia en el proceso de persecución penal. Creemos que no es suficiente. Si queremos tener todos los beneficios que hemos hablado en esta presentación, deberíamos incluir otros objetivos como prevenir la violencia y los delitos entre la policía y la comunidad, y también mejorar el desempeño profesional de las policías. Ya lo veíamos que permiten un mejor comando y control y también una mejor capacitación. Segundo lugar, se sugiere que se utilicen en todos los procedimientos con interacción entre la policía y la comunidad. Patrullajes, controles de tránsito, control de orden público, etcétera. Hoy Carabineros está solo considerada manifestaciones e investigaciones, el OS7 y el OS9. Ya nos explicaba el subsecretario que hay un problema presupuestario al respecto, pero creemos que, y entendiendo las restricciones presupuestarias, se recomienda establecer 2 cosas. Un proceso gradual de implementación, para que no tengamos todo el costo. Entendemos que es un arriendo, entonces el costo se va manteniendo en el tiempo, pero establecer de todas maneras un proceso gradual que permite que con el crecimiento del país, del presupuesto y con quizás redistribuciones, llegar a comprar una cantidad de equipos suficiente. Entonces no castigar el éxito del proyecto relativizando el uso, en el fondo poniendo que se podrán usar. Nosotros recomendaríamos que se usen siempre, pero que se vayan implementando gradualmente. Y también definir una estrategia de uso pertinente, por ejemplo, como se usan las armas de servicio hoy día, que no es que cada carabinero tenga su propia arma de servicio, sino que las armas se van asignando en función de turno. Entonces no necesitamos tener una cámara asociada a cada policía, sino que se pueden compartir por turno. Sabemos que esto requiere una administración diferente, pero creemos que es perfectamente posible y con eso podemos aumentar la cantidad de cámaras que pueden estar siendo usadas. En tercer lugar, recomendaciones también. Las cámaras corporales del sistema deben tener un estándar policial y creemos que hay 4 principios que deberían estar presentes en la ley. La calidad, bueno, ya se ha hablado largamente, pero tiene que ser una calidad suficiente para que sean transmitibles también. Hay que tener cuidado que cuando la calidad puede ser muy alta, podemos tener incapacidad después de administrar bien los videos. Oportunidad, que graben y transmitan cuando se requiere. Ya hablábamos de los sistemas automáticos de activación, por ejemplo. Que la batería sea de turno completo, que no quede un policía a mitad de turno sin capacidad de carga de la batería, etcétera. Son estándares mínimos policiales que hay que definir. La integridad, que los registros sean inviolables. Para esto es fundamental la codificación de imágenes y audio en la misma cámara y que después se decodifique en el minuto de reproducirla.
y la disponibilidad, que las imágenes tienen que estar disponibles cuando se requiera y por quién se requiere. Si los registros, aquí recomendamos, si los registros son administrados por la policía, o sea que está bien, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública o el Ministerio de Seguridad en un futuro debe tener acceso a las estadísticas, al menos permanentemente, para entender cuántos policías estaban en cada acción, cuántas cámaras estaban disponibles, cuáles fueron las acciones en general que se realizan. Y creemos que eso es muy importante, entender que las cámaras no solo entregan información de videos y audio, sino que también son capaces de entregar información estadística que puede ser utilizada para la gestión de los cuerpos policiales, y eso es muy relevante. Y por último, debido a las dificultades impredecibles con las que se puede encontrar en la implementación, esto lo decía el profesor Aracariel, se sugiere ejecutar en un formato de piloto, evaluando los resultados de una primera etapa de implementación para después hacer el escalamiento y una definición final del reglamento. Creemos que son muchas las condiciones intermedias y hemos visto en otra implementación de tecnologías relevantes como esta que nos encontramos con dificultades. Si no lo hacemos con una evaluación que pueda resolverla, podemos cometer un error de hacer todo de una sola vez y que después no sea utilizable finalmente con el éxito que uno espera que tenga un proyecto tan importante como este. Eso es lo que teníamos preparado. Muchas gracias, presidente, y a todos los Muchas gracias a Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Subsecretario, yo le doy la palabra porque usted quiere hacer algunos comentarios. Sí, yo lo que le aprovecho yo de comentar también es que a mí me parece relevante lo que plantea Paz Ciudadana en dos ámbitos particulares. Uno, el tema de poder extender el uso en todo aquello procedimiento policial que tenga interacción con la ciudadanía. O sea, ese debería ser el objetivo. Y ahí voy a mi segunda pregunta, subsecretario. A mí me parece que es un error que el informe financiero sea plano. O sea, que diga son 7.400 millones al año. Porque me parece muy bien al principio, pero esto yo lo que aspiraría es que en el fondo fuera creciendo, cosa que la cobertura de esto, incluso más allá, me parece muy correcto partir con algo, partir con un primer año, segundo año, pero en luz de lo que decía recientemente Paz Ciudadana, me parece que podría ser interesante que en la misma ley, dado que vamos a legislar, eventualmente se permita o se haga un cronograma de aumento de presupuesto a futuro. Subsecretario. Sí, gracias, presidente. Creo que en virtud de las intervenciones todos vamos a coincidir en los efectos positivos de la implementación de un sistema de registro audiovisual y almacenamiento. Y por lo tanto creo que todos también vamos a compartir el objetivo de tener una cobertura universal en materia policial en el uso de estos sistemas. Solo poder agregar que Carabineros, lo estábamos conversando, están en pleno proceso de licitación para la adquisición de un servicio que implica cerca de 3.000 sistemas de registro audiovisual al margen de lo que estamos estableciendo en el proyecto. O sea, ya entre el proyecto y lo que Carabineros está licitando estamos hablando en torno a las 7.000, 7.500 sistemas de registro audiovisual. Lo que nosotros hemos establecido, presidente, es que entendemos que la discusión de la ley de presupuesto, y que fue lo que planteamos en la Cámara, cuando se discute el presupuesto del Ministerio del Interior, y se discute, por tanto, el presupuesto tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, debería ser un objetivo permanente en la discusión de la ley de presupuesto, establecerse la obligación de ir aumentando la cobertura en materia de sistema de registro audiovisual. Por eso en la Cámara nos llegamos a un acuerdo en colocarlo en el proyecto de ley en consideración a que, compartiendo el objetivo ejecutivo, Cámara de Diputados y Senado, el espacio que parecía razonable para ir aumentando la cobertura era la discusión de la ley de presupuesto. Quiero volver a insistir que este es un objetivo compartido, que ya entre el proyecto de ley y lo que Carabineros está licitando, estamos hablando de una cobertura de cerca de 7.500. En el caso de Carabineros de Chile, estamos hablando, en el caso de la Policía de Investigaciones, antes de que se me acabe la batería, considera 1.469 cámaras para la Brigada de Robos y la Brigada de Investigación Criminal, y adicionalmente se consideran 841 dispositivos para los efectivos de la Brigada Antinarcóticos, de Crimen Organizado, de Reacción Táctica y de Investigación Policial. Por lo tanto, compartimos el objetivo. Yo sugiero, presidente, que podamos asumir el compromiso de hacer un esfuerzo adicional en el marco de la discusión de la ley de presupuesto.
Muy bien, mañana vamos a retomar esta discusión. Le quiero agradecer. No, Perdón, secretario. También respecto de este proyecto, ¿se plantea continuar su discusión en la sesión de mañana? Mañana vamos a comenzar votando el proyecto que discutimos en primer punto de la tabla. Sí, así se entendió. Y por lo tanto, una vez que concluyamos aquel, continuamos con este proyecto. Mañana, ¿qué teníamos en tabla adicionalmente? Teníamos concesiones, ¿no? Teníamos también seguridad privada, concesiones. Esos dos. Perfecto. Entonces, reemplazamos la tabla de mañana. Sí, yo le pediría que reemplazara una tabla de mañana. Creo que es necesario poder, dado las urgencias que van teniendo, no creo que vamos a zanjar este proyecto, pero sí creo que es relevante que podamos efectivamente seguir mañana la discusión de este proyecto. Sí, yo quiero hacer presente lo mismo que en el caso anterior. Como estamos en discusión en general y en particular, es necesario que las indicaciones se hagan llegar antes de la votación. Sí, pero mañana no vamos a votar este proyecto. ¿Okay? ¿Se va a votar? No, mañana no se vota este proyecto, vamos a votar el otro proyecto. Muy bien. Mañana vamos a seguir discutiendo este proyecto, vamos a votar solo el primero. No, eso es coherente con la citación de la sala, porque la sala puso este proyecto en cuarto lugar para el día miércoles, pero a condición de que el informe esté. Y de manera que no hay obligación para la comisión, podemos seguir conociendo esto más adelante. Senador Flores. Presidente, una consulta ya que estamos modificando la tabla. Habíamos iniciado la discusión del proyecto de concesiones y también de la ley antiterrorista. Entendemos que el gobierno está, no sé, por su intermedio, presidente, preguntarle al subsecretario, dado el anuncio que se hizo sobre la presentación del proyecto, cuándo están pensando en ingresarlo y por dónde, si por la Cámara o por acá, pero... ¿Entró al Senado? ¿Entró al Senado ya? Ah, ok. Y luego, aparente... ¿Entró a la Cámara? ¿Antiterrorista? ¿Al Senado? ¿Al Senado? Sí, yo también entendía que era así. Y además habría otro proyecto más, entonces para que definamos cómo vamos a hacer, ¿cierto? Muy bien. Yo sé que no se ha dado cuenta, pero ya ingresó. Ya estoy al conteste que entiendo que ingresó por el Senado y dado que el proyecto de ley que ya ingresó el senador Flores junto con otros colegas fue derivado a esta comisión, yo imagino que el otro proyecto va a ser también derivado a esta comisión. Muy bien, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, perdón, Ministerio Público, ¿sí? Al secretario de la Comisión un oficio que mandó el Fiscal Nacional sobre este proyecto para la Cámara, solo para que lo tenga bien los honorables senadores de esta comisión, por si lo quieren revisar, que tiene que ver con los comentarios del Ministerio Público respecto de este proyecto. Maravilloso, muchas gracias. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.